¿Qué obras literarias considera usted que debe leer un periodista? Bueno, yo creo que un periodista debe leer todas aquellas obras literarias que resulten útil para el conocimiento de la realidad, el conocimiento de la realidad. Pero naturalmente, a mi juicio, el Quijote nos informa más de la realidad que cualquier periódico digital del día. Es decir, el Quijote contiene una información sobre la realidad que es más útil que la prensa digital del día, ¿no? Es decir, cuando a mí a veces la gente me pregunta, ¿usted a través de qué se informa? Pues yo me informo de la realidad a través de la literatura. La literatura para mí es la principal fuente de información acerca de la realidad. Es decir, yo encuentro en el Siglo de Oro español más información sobre el mundo actual que la información que me ofrecen diariamente cualquier medio digital. Entonces, ¿qué obra recomiendo yo que lea un periodista? Pues yo le recomiendo a un periodista que lea Quevedo, que lea Cervantes, que lea Lope de Vega, que lea sobre todo a los escritores españoles del Siglo de Oro, porque estos escritores nos ofrecen una información sobre la realidad que es más solvente de la que hoy día se da. Otra cuestión es el conocimiento de los hechos. Los hechos, naturalmente, hay que vivirlos en el día a día, pero es que una cosa es el hecho como tal y otra cosa es la información que se publica sobre el hecho que ha acontecido. Y para conocer el hecho que ha acontecido desde el punto de vista de la interpretación y de la información, la literatura del Siglo de Oro resulta el mecanismo más útil. Y a nivel individual, ¿usted tiene algún periódico de referencia a la hora de consultar los hechos? No, no tengo ningún periódico de referencia. De hecho, yo habitualmente leo muy poca prensa. No suelo enterarme de casi nada de lo que ocurre, sinceramente. No leo apenas prensa. Sin embargo, en sus vídeos, usted tiene un conocimiento de la actualidad de los hechos, a mi juicio, bastante profunda. Sí, pero eso es porque hablo con la gente, pero no porque lea periódicos. Hablo con la gente. Por lo tanto, hablo con los vecinos, con los colegas, con la gente joven hablo mucho. Con la gente joven hablo mucho y son los que me informan bastante sobre las cosas. La gente adulta, la gente mayor no informa sobre la realidad, la oculta. Los jóvenes hablan de la realidad con muchos menos problemas que la gente mayor. El mundo de los jóvenes es un mundo que hace preguntas más inteligentes que la de los adultos. Lo acabamos de ver aquí. por lo tanto, usted no tiene ningún periodista de referencia. No, yo no tengo periodistas de referencia, pero tampoco tengo mayores referentes en casi nada. O sea, no, pero no, ¿por qué tendría que tener periodistas de referencia? No, ni mucho menos, no. No. Podríamos decir del periodismo, como usted ha dicho, de la literatura, que es incompatible con la inocencia humana. Sí, por supuesto, claro. Es que con la inocencia humana solo es compatible la ignorancia. Usted nunca se ha informado a través del... O sea, nunca ha dedicado especial atención al periodismo desde su juventud. No, yo he practicado el periodismo desde muy jovencito. Yo empecé escribiendo en la prensa a los 16 años, en el diario La Nueva España de Oviedo, y luego en Hoja de Lunes. A los 16 empecé escribiendo artículos de opinión que me publicaban, sorprendentemente, porque no sabían que yo tenía 16 años. Y después, cuando empecé a estudiar la carrera, me adentré en la redacción y encontré caminos muy abiertos, porque me dejaban hacer reportajes y publicaciones, y luego pasé a hacer entrevistas. Incluso los veranos me incorporaba a la redacción y tenían detalles conmigo, me pagaban y me trataban bien. De manera que hice periodismo y en aquellos veranos, en los años 87, 88, yo practicaba el periodismo perfectamente y lo conozco, entonces sé cómo, lo conozco de una manera muy elemental, muy básica, naturalmente, no como un profesional, porque yo no hice nunca un periodismo profesional, sino que hacía un periodismo de estudiante, por así decirlo, ¿no? Pero vi cómo funcionaban las redacciones de los periódicos y además era muy desafiante entonces porque no había ordenadores en aquella época y las noticias había que escribirlas directamente sobre máquina de escribir, tecleando, no se podía uno equivocar en la redacción y había que hacerlo sobre un papel terriblemente reciclado, que era un papel casi marrón, muy oscuro y con una serie de, recuerdo que eran 26 líneas.
y había que pensar muy bien lo que se escribía porque luego apenas se podía corregir. Entonces había que redactarlo correctamente. Y tengo que reconocer que esos ejercicios que yo hacía en aquellos casos me facultaron, me potenciaron enormemente la capacidad expresiva y locutiva. Es decir, redactar directamente la noticia sobre máquina de escribir, no se podía borrar nada de lo que saliera. Muchas gracias por decir eso, porque nosotros redactamos noticias todos los días. Y la última pregunta en relación con lo que usted ha puesto hoy. ¿Estaría la prensa hoy en el grupo de la cofradía de Rinconete y Cortadillo, los directivos de la prensa, los propietarios de la prensa? Eso yo no lo sé porque no los conozco y además hay mucha prensa. Hay tanta prensa, hay gran prensa, de la prensa masiva. Bueno, la gran prensa es, imagino, la prensa que tiene unos intereses ideológicos y políticos, porque si no, no podría existir en términos tan grandes. Y supongo que eso pues responderá a la voluntad del poder. Pero eso siempre ha ocurrido así, como Virgilio respondía a la voluntad de Augusto. Es decir, es un instrumento más. Pero eso ya hasta lo dijo Foucault. Quiero decir, eso, supongo que sí, pero claro, yo es que no conozco a los grandes medios. Es que ni siquiera los conozco, la verdad. Llama la atención que a los 16 años se dedicara al periodismo, ha dicho que publicara artículos de opinión. Sí, los tengo y sin embargo ahora todos. no frecuente. No, porque lo hago desde mi canal. No me refiero a la lectura de periódicos. No, porque ya me sé lo que dicen. Quiero decir, ya sé lo que van a decir. Claro, es que cuando algo es previsible, deja de tener interés. Muy bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias.